Es que apenas estamos, esta es la introducción de la clase. Ok, ahora sí ya le estoy grabando, pero gracias por avisarme. Supuestamente ya estoy grabando. Sí, ok. Bien, esa es la introducción, ¿de acuerdo? Entonces, al final, cuando hablamos de un juicio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si lo ponemos a nivel lingüístico, nos estamos refiriendo a un tipo de enunciado muy especial, a este enunciado, una proposición declarativa. Por lo tanto, la definición de juicio o de proposición declarativa o enunciado declarativo, como le quieran llamar, pero lo fácil es llamarle juicio porque es como tradicionalmente se le ha llamado en lógica, es que un juicio es aquella proposición declarativa en la cual se afirma o se niega algo de las cosas, en la cual se afirma o niega algo de las cosas. Ok, esta es la definición más sencilla de lo que va a ser un juicio. Aquí estoy, de hecho, agregándole un poco más. Una definición rápida es que un juicio es donde es donde se afirma o se niega algo de las cosas y ya. Pero estoy queriendo dejar claro qué tipo de declaración es o de qué tipo de proposición es. Entonces es una proposición declarativa. Recuerden que las otras no afirman ni niegan nada. ¿Ok? La interrogativa pregunta, por lo tanto no es una declaración, simplemente está preguntando. Eso es importante saberlo, entender, porque hay veces que la gente confunde preguntas con afirmaciones. Una cosa es preguntar y otra cosa es afirmar. Aunque eso es a nivel de análisis completamente lógico. Si nos vamos al nivel de intención, obviamente puede haber preguntas retóricas, es decir, preguntas que no son preguntas, sino que son hasta cierto punto una afirmación, porque la intención no es, no es salir de una duda, sino que la intención es, de hecho, manipular el lenguaje para persuadir, ¿ok? Que eso lo vamos a ver más adelante, vamos a ver un ejemplo de eso. Pero bueno, el punto es que en sí, una pregunta no puede ser analizada de forma lógica porque no puede ser verdadera o falsa, simplemente es una pregunta, es una unión de muchos conceptos. Las admirativas tampoco, por lo mismo que solamente expresan una emoción o sorpresa, ¿ok? Bueno, en general una emoción. Las imperativas tampoco porque solamente son órdenes, ¿ok? Entonces, las únicas que sí se pueden analizar de forma lógica, pues son las declarativas, porque es cuando ya afirmas o niegas. Por lo tanto, recuerden que la verdad o el error se ubican en el juicio. Justamente como es aquí donde afirmas o niegas, hay que añadir acá entonces que la verdad y el error residen únicamente en el juicio. No recuerdo si habíamos tocado este tema de lo que es la verdad y el error, porque eso es un tema más bien de teoría del conocimiento, pero sí es importante esta parte y entender que únicamente están en el juicio, no están en el concepto, es decir, el concepto puede estar incompleto, pero no es verdadero o falso. ¿Por qué no es verdadero o falso? Porque simplemente no afirma nada. O sea, un concepto no está afirmando nada, es simplemente un contenido. Un razonamiento, que es de hecho la máxima expresión del pensamiento, tampoco afirma o niega nada. Es decir, no nos interesa más bien la estructura. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos el razonamiento, pero en general, un argumento no es verdadero o falso. Puede ser válido o puede ser inválido. Y puede darse el caso de que todo sea completamente falso y sin embargo la estructura es completamente verdadera. O sea, es completamente válida, perdón, para que no se confunda. Entonces, ¿dónde está la verdad y el error? Pues únicamente en el juicio, únicamente en este tipo de oraciones. ¿Por qué? Porque es donde yo a un concepto X, que en este caso se llama concepto sujeto, le añado una característica llamada predicado. Y esta característica llamada predicado me dice algo de esta característica. Es decir, yo estoy creando una relación. Esa relación es a través de un verbo. Que recuerden que suele ser el verbo ser o estar. O es el más común. Y de hecho es la que expresa con mayor intensidad esta declaración. Entonces, yo hago una relación. Como estoy creando una relación entre dos conceptos, puedo contrastar esta afirmación con lo que hay en la realidad. Entonces, si en la realidad lo que yo digo de un sujeto, sea cual sea ese sujeto, coincide en la realidad, por lo tanto se dice que es verdad. Entonces, la definición de verdad para la visión aristotélica
es básicamente que la verdad es la congruencia entre lo que pienso con lo que está en el exterior. Es decir, si yo digo que la mesa es azul, es porque en la realidad la mesa está siendo azul. ¿Ok? De lo contrario, no hay una congruencia y esa incongruencia, pues es el error. ¿Ok? Por lo tanto, lo contrario a la verdad no es la mentira, lo contrario a la verdad es el error. Para que exista una mentira tiene que haber una verdad. En cambio, si tú te equivocas o si lo que tú afirmas no existe en la realidad, pues eso es un error. ¿Ok? Aparte, la mentira le añade una cuestión de intención. Entonces, aquí el error puede darse aunque tú no tengas la intención de que se dé. Por ejemplo, que digas que la mesa es azul, pero porque no la viste bien y resulta que era morada, bueno, eso ya no es una intención igual y no lo querías afirmar. ¿Ok? Recuerden, este tema es más bien de teoría del conocimiento, simplemente estoy para que vean dónde se juntan y por qué a veces es difícil separar. De hecho, es muy, muy difícil separar la lógica de otras disciplinas porque al final todas requieren lógica. Bueno, eso es básicamente la definición más normal de un juicio. Que un juicio va a ser aquel donde yo afirmo o niego algo de las cosas, ¿ok? O para más largo, pues una proposición declarativa en la cual se afirma o niega algo de las cosas. La estructura, pues ya la conocen. Pero aquí se lo voy a poner otra vez nuevamente, más clara, ¿ok? Tenemos, a ver, un ejemplo. De hecho, ya di varios ejemplos, pero... Ok, tenemos este ejemplo. El libro es muy interesante. No me voy a enfocar ahorita en la cuestión gramatical, porque ahí sí nos verificaremos si esto es un artículo, si esto es un qué, si esto es un adjetivo, qué rayos es. No me voy a interesar eso. Vamos a fijarnos únicamente en lo básico y elemental de cualquier enunciado, sobre todo de un enunciado de este tipo. Como mencioné anteriormente, tenemos nuestro concepto sujeto, que en este caso es libro. Aquí sí es importante algo, ahorita que lo mencionan, porque me he dado cuenta que en esto fallan muchas personas, desde los adolescentes hasta los adultos, a pesar de que es un tema que en teoría todo mundo ya debería conocer porque se ve en primaria. Y no, o sea, no es porque me esté burlando, es porque literalmente se ve en primaria. O sea, si ustedes agarran un programa de primaria, esto es lo que se ve en primaria. Y ya obviamente en secundaria, pues se supone que avanza un poquito más. Y es entendible que se olvide porque pues pasan muchos años antes de que vuelvas a hacer un análisis así, pero es importante recordarlo. No creo que no me gusta este color, voy a usar otro color. ¿Amarillo? Voy a usar amarillo. No, tampoco. Ok. Repito, esto se ve en primaria, pero se olvida. Porque pues muchas veces ya no vuelves a mencionar estas palabras para nada en tu vida, a menos que sea muy necesario. Tenemos aquí estas tres palabras, ¿ok? Recuerden que no me está interesando la cuestión lingüística como tal, pero sí es importante al menos esta parte. Cuando un sujeto hace algo, cualquier concepto al cual se le aplica algo o se dice algo de él, va a ser el sujeto, ¿ok? Entonces, en esta oración como tal, o sea, en la que les acabo de poner de ejemplo aquí abajo, tenemos un sujeto. El sujeto es esta de aquí, igual que en la oración anterior. La forma de estructurar esto de esta forma, pues es la más elemental, es decir, la que normalmente utilizamos en español. Pero recuerden que también en español podemos usar otras formas para hablar del sujeto. Por ejemplo, tenemos el sujeto tácito, en el cual yo no menciono el sujeto, simplemente podría decir, es muy interesante, pero si el contexto ya me da a entender de que, o sea, si ya de por sí yo sabía el contexto, pues sé que se está refiriendo al libro, ¿no? O me gusta comer, estoy comiendo, por ejemplo, otro ejemplo, estoy comiendo. En este caso, estoy comiendo, no estoy diciendo el sujeto, pero se sobreentiende que me refiero a mí, ¿ok? O sea, a yo. Yo soy el que está comiendo. Sin importar eso, se sobreentiende que siempre hay un sujeto. Pero eso ya es a nivel de lenguaje, recuerda. Bueno, tenemos un sujeto. Este sujeto se le añade algo, es decir, se dice algo de él, se le predica algo, que es como diríamos anteriormente cuando vimos el concepto y la definición. Ese va a ser el predicado, ¿ok? Y ese predicado se conforma justamente de otro elemento, que es la acción. Pero esta acción, como les he mencionado hace unos momentos, suele ser el verbo ser o estar. Y esto es por una razón importante. Porque el verbo ser o estar suele ser el verbo copulativo.
Creo que todo el mundo entiende que es una cópula, y si no, pues hay que agarrar un diccionario. La idea de cópula yo creo que se entiende bastante claro. Se utiliza mucho en el sexo. Entonces, de hecho, tener sexo se dice que es copular, ¿no? Y es justamente esa la idea, de que el verbo ser o estar sirve de esta unión, de esta cópula, vaya. Por lo tanto, tenemos otra vez la misma estructura básica. Siempre va a ser la misma estructura básica, sujeto, verbo, predicado, ¿ok? Cuando sucede esto, pues yo ya estoy afirmando. Es una afirmación. Igual yo podría hacer una afirmación negativa. Bueno, más bien yo podría hacer una negación. Olvídense lo que dije de una afirmación negativa, eso es contradictorio. Yo puedo hacer una negación. Yo puedo decir, el libro no es interesante o no es muy interesante. Eso sería una negación. En cualquiera de las dos maneras yo estoy haciendo un juicio, ¿ok? Estoy afirmando algo. Entonces, cuando les digan que ustedes no pueden hacer juicios porque eso es malvado y pecado, bueno, obviamente es una vil mentira porque eso mismo ya es una afirmación, ¿ok? Hacer un juicio es afirmarle algo a las cosas. O sea, yo estoy afirmando que este predicado, o sea, esta palabra interesante o muy interesante, le pertenece a este sujeto llamado libro y que de hecho es parte de sí mismo. Por eso estoy utilizando el verbo ser o estar, ¿ok? No simplemente estoy indicando algo obvio como acá, que también sigue siendo un juicio. Esto de acá sigue siendo un juicio. Sino que literalmente estoy diciendo que esto es parte elemental de ese sujeto, ¿ok? Por eso es un predicado, es lo que se dice del sujeto. No todas las oraciones tienen sujeto, predicado como tal. Este le llamamos predicado simplemente por analogía. En realidad eso no es un predicado, es un objeto circunstancial, pero eso no voy a meter en el análisis lingüístico porque sería volver a sexto de primaria. Sin embargo, sigue siendo una afirmación. Estoy afirmando que este sujeto está haciendo esta acción en este lugar, ¿ok? Entonces, donde se va a ver mejor esta estructura va a ser en aquellos juicios donde pues está el verbo ser o estar. Tú eres alto, tú eres moreno, yo soy muy inteligente, ustedes están en sus casas. Esas son afirmaciones donde se relaciona el verbo ser o estar con una característica o algo que se está diciendo del sujeto. ¿Ok? O sea, básicamente, mientras afirmo o niegue, es un juicio. Les repito, este de aquí arriba es un juicio, a pesar de que no tiene un predicado en sentido estricto, porque ese es un objeto. Y, o sea, es un objeto circunstancial, se llama. Y este sí es un predicado en sentido estricto, pero sigue siendo la misma idea, ¿ok? Sigue afirmándose y por lo tanto, este puede ser susceptible de ser falso. Por ejemplo, puede ser que de hecho Juan no esté comiendo en la mesa, tal vez está comiendo en el piso. Es más, podría ser que Juan ni siquiera esté comiendo. Y lo mismo pasa acá. El libro es muy interesante, es una afirmación, pero también podría ser que el libro no es muy interesante. O que simplemente el libro no es interesante así, ¿ok? Entonces, esa es la estructura. Tenemos el concepto sujeto, el concepto predicado, es decir, lo que se dice del sujeto, y el verbo copulativo llamado, que suele ser el verbo ser o estar. ¿Hasta aquí alguna duda de esto? No, profe. No, profe. De acuerdo. Cualquier cosa, si llega a haber una duda, me dicen o alzan la mano y ya yo les respondo. O sea, en general, por eso les digo que esta parte es muy fácil, porque realmente es lo que siempre manejamos. Tal vez los nombres de sujeto, predicado, objetos, pues eso tal vez lo hemos olvidado porque ya tiene muchos años que salieron de primaria. Pero les digo que literalmente es porque en primaria se ve, no es por burla, es porque literalmente en primaria se ve, no es, es en serio, vaya. Entonces, tal vez los nombres los han olvidado. Les sugiero que de hecho denle una repasadita porque siempre es importante tenerlo bien presente. Esto podría de hecho alterarse, ¿eh? O sea, esa es la forma, voy a decir, como funciona el pensamiento expresado. Pero recuerden que eso va a depender mucho del idioma. Hay idiomas donde el sujeto puede estar en cualquier parte de la oración, como en el latín, igual que el verbo puede estar revuelto en cualquier parte de la oración. Entonces, pues va a depender también de cómo cada pueblo, al momento de hablar o de construir sus ideas en forma lingüística, de expresarlas, mejor dicho, en forma lingüística, pues cómo estructura esto, pero en general, a pesar de que lo estructuren de otra forma, se sigue entendiendo que se está afirmando algo de un sujeto. Eso va a seguir siendo un juicio, o que se le niega algo a un sujeto, sigue siendo un juicio, sin importar cómo se estructure lingüísticamente. Ok, bueno, hasta aquí esta parte pues, está entendida, esta es la parte sencilla. De hecho, lo del juicio está sencillo porque de alguna manera siempre lo manejamos. Ok, pasemos entonces a la siguiente idea. Eso es en cuanto a un juicio, ¿de acuerdo? Hay muchos tipos de juicio.
Y por muchos tipos me refiero literalmente a muchos tipos. O muchas clasificaciones de cómo se puede entender lo que es el juicio. Entonces, esas clasificaciones lógicamente son el mismo juicio, simplemente visto desde diferentes puntos de vista, por así decir. ¿Cuáles van a ser esas clasificaciones? Bueno, vamos a tener las siguientes. Voy a borrar todo esto. Si ya le tomaron copia o ya pudieron, ¿cómo se llama? Tomar apuntes, pues ahorita voy a borrar esta parte de acá. A ver, permítanme un momento aquí. Ok. La clasificación. Hay muchos tipos de para clasificar. Clasificación de los juicios. Bien, primero, tenemos la clasificación a través de... bueno, antes que nada, ¿qué clasificación vamos a utilizar? Vamos a manejar las categorías kantianas. No recuerdo, sí, según yo sí lo vimos cuando estuvimos mencionando la parte de las definiciones, no mentira, de los conceptos, que de acuerdo con Kant hay 4, ¿ok? Que se puede clasificar por la cantidad, por la cualidad, por la relación y por la modalidad. Entonces, si yo lo veo por la cantidad, que es así como se clasifican los conceptos, pero también los juicios se pueden clasificar de esta manera. Si lo vemos por la cantidad, un juicio puede ser universal. ¿Ok? ¿A qué se refiere con universal? Normalmente, aunque no siempre, bueno, ¿qué es universal? Pues que abarca todos los objetos de los que se está hablando. Les voy a poner solamente un ejemplo, pero es solamente un ejemplo, ¿eh? No se vayan con la finta de que así son todos. Ok, esa afirmación, que a veces algunas señoritas escuchó que la dicen. Todos los hombres son iguales. ¿Ok? Esa es una afirmación universal. Recuerden que este es solo un ejemplo. Normalmente vamos a encontrar la palabra todos antes de el enunciado. Y ya entonces a veces se sobreentiende pues que obviamente estamos refiriéndonos a todos los hombres. Esto es un universal, ¿ok? Obviamente yo también puedo tener un universal negativo. Por ejemplo, ningún hombre es igual. Bueno, eso sería también un universal, solo que negativo, ¿ok? Entonces tenemos que puede ser universal porque abarca a todos los seres. Hay otra forma de verlo también. Es decir, no siempre aparece la palabra todos. Pero, por ejemplo, cuando yo digo, los hombres suelen ser, bueno, los seres humanos suelen ser bastante confusos. Eso es una afirmación. Y si se dan cuenta, no estoy diciendo todos, pero al decir seres humanos, estoy refiriéndome a todos aquellos que pues tengan obviamente la naturaleza humana. Por lo tanto, aplica para todos los seres humanos, hombres o mujeres, grandes o chiquitos, jóvenes o viejos, niñas o niños, etc., ¿no? O sea, porque aunque no estoy diciendo la palabra todos los seres humanos, del mundo que diga los seres humanos son, se sobreentiende que este predicado, o sea, lo que yo diga después son interesantes, ¿no? Esto que estoy diciendo, el ser interesante, se aplica a todos los sujetos o a todas las especies que entren dentro del ser humano. Que en este caso no son especies, son individuos los que entrarían en ser humano. ¿Ok? Entonces, no necesariamente tengo que decir la palabra todos. Sin embargo, es la forma más fácil de identificar cuando un juicio es universal. Y luego tenemos los juicios particulares. Los juicios particulares hacen referencia ya sea a uno o a algunos sujetos, ¿de acuerdo? Hay otro que le llaman juicios singulares. En general vamos a llamarle particulares, ¿ok? Por particular entiéndase cuando hay uno o varios o algunos de sujetos de la población. Entonces, como se imaginarán, normalmente se va a decir algunos, ¿de acuerdo? Entonces, como ejemplo va a ser algunos, vamos a poner algunas mujeres son científicas. ¿Ok? Ese es otro ejemplo. Aquí normalmente sí aparece completo el algunos. O parte de, o por ejemplo, que digan, parte de las mujeres fue a McDonald's.
Bueno, no está diciendo algunos, pero se te está diciendo que fue una parte, no que fueron todos. Entonces, cualquier palabra que indique que, o sea, que rompa la idea de que son todos, o sea, que te diga que es una parte de la población que se está hablando, pues básicamente, por población entiéndase de los objetos, ¿ok? O sea, una parte de esos objetos tiene o se dice algo de ellos, pues en ese caso se está hablando de un particular. Igual si yo digo, Esther Rivera Islas está en su clase de lógica. Bueno, ese es un juicio particular. Me estoy refiriendo a una sola persona que es muy concreta, pero sigue siendo un particular completamente. ¿Ok? Y luego hay otro tipo de juicios que se llaman juicios infinitos. Estos son un poco más extraños de encontrar. Los juicios infinitos básicamente afirman algo, pero vamos a decir que por la vía negativa. Es decir, más bien dicen lo que no es el objeto. ¿Ok? No es que afirmen algo como tal. Por eso es que son infinitos. Un ejemplo de esto es, la película es no apta para menores. De hecho, eso no se preocupen tanto porque casi no son muy comunes, pero pueden encontrárselo. Ok, si se dan cuenta, ¿qué tiene de extraño este? Pues que no es un juicio negativo como tal, porque está afirmando. O sea, está afirmando que la película es, ¿sí? O sea, no está diciendo no es, sino es. Lo que pasa es que el no apta para menores es lo que lo hace infinito. Que no te está diciendo, ¿cómo se llama? O sea, te está diciendo lo que el sujeto no es, pero no te lo está negando. ¿Ok? Como yo decir, la psicología es la ciencia que no estudia la vida. ¿Ok? No te estoy diciendo exactamente que la psicología, simplemente estoy diciendo que es aquella que no estudia la vida. ¿Ok? Eso es un juicio infinito. Entonces hay que tener un poco de cuidado, como verán, pues no es que sean muy comunes, la mayoría pues simplemente afirmamos o negamos, no es que digamos a través de una negación lo que sí es, pero puede llegar a ser que se los encuentren, ¿ok? O otro ejemplo, ese cheque es no negociable. Nuevamente te estoy afirmando que no es negociable, ¿ok? Entonces, al final, por eso se vuelve un juicio infinito, ¿ok? No se vean por idea de infinito como que es eterno, simplemente se refiere a que el predicado se dice de forma negativa, pero sigue siendo una afirmación. Decir la película es no apta para menores es una afirmación. Si yo la quisiera convertir en una negación, simplemente diría que la película no es apta para menores y listo. ¿Ok? Que vamos a decir que la misma, ahí sí ya es una negación como tal. Ya le estoy negando su aptitud para ser menor. Entonces, la forma sencilla de identificar estas, por si se lo preguntan, es pues que va a estar el verbo ser en afirmativo y va a estar el verbo, o va a estar aquello que se dice en negativo. ¿Ok? Cuando es negativo simplemente se dice no es y punto. Aquí no, aquí es la película es no apta para menores. ¿Ok? El cheque es no negociable. ¿Ya? ¿Les queda alguna duda de este infinito? No se preocupen, de cualquier manera no lo vamos a utilizar casi, pero tengan presente que existen y que se lo pueden encontrar en una discusión. ¿Pero quedó alguna duda de lo que es un infinito? No, profe. ¿No? ¿Seguros? Ok. No. Tenemos la cualidad. O sea, es otra, esto es la clasificación si lo vemos por la cantidad, es decir, por qué abarca el juicio. Vamos a verlo ahora por la cualidad. Y también está muy sencillo de entender. Ya dijimos que un juicio afirma o niega, entonces solo tenemos dos. Afirmativos, o el juicio afirmativo, o el juicio negativo. Juicio afirmativo, todos los hombres son iguales. Por eso es que no pongo otro ejemplo, porque será básicamente el mismo ejemplo. Todos los hombres son iguales, sería un juicio universal afirmativo. Pero ahorita solo nos vamos a enfocar en la cualidad. Sería pues, simplemente un juicio afirmativo. Un juicio negativo, ningún hombre es igual. Algunos hombres no son científicos. ¿Ok? Afirmativo, algunos hombres son poetas. Entonces, bueno, esa parte pues de alguna manera es sencillo de entender. Solo puede ser afirmativo o negativo y no hay de otra. Aquí sí voy a hacer una corrección. Este va acá, perdón. Los infinitos no van acá, van acá abajo. ¿Ok?
¿Por qué van acá abajo? Porque sigue siendo por la cualidad. Entonces, realmente la cantidad es universal, particular o singular, como ya había dicho anteriormente. Pero el singular no lo pongo porque al final, ahorita van a ver por qué. Porque al final no va a afectar absolutamente en nada el que ponga yo aquí los singulares porque ya entran dentro de lo que serían los particulares. Entonces, con que yo diga de uno, pues sigue siendo una partecita del todo. Por eso es que, bueno, entonces aquí tenemos por cualidad afirmativo, negativo o infinito. Si lo vemos por la relación, aquí no digo más porque pues eso se entiende, ¿no? Los celulares Nokia son un asco. Bueno, eso ya es una afirmación. Ojo, si alguien tiene Nokia, no lo estoy insultando, no lo sé. De hecho, creo que ya ni existen los Nokia. Ok, tenemos entonces la cualidad. Tercero, tenemos la relación. Si lo clasificamos, recuerda que esas clasificaciones es la misma forma de ver los mismos juicios, simplemente que es diferentes criterios. Si lo vemos desde la relación, tenemos entonces otros tres tipos de juicios, que son esos mismos juicios, simplemente que vistos desde otra forma, categóricos. Tenemos los juicios categóricos. Bueno, voy a iniciar con los categóricos. Un juicio categórico es aquel que afirma en términos absolutos y es el que normalmente utilizamos. Nuevamente, la casa es grande. Por ejemplo, la casa es grande es un juicio particular, o bueno, un singular que entra entre los particulares. La casa es grande. Este es un juicio particular, ¿ok? Es decir, es un juicio tal cual como lo conocemos desde siempre. Esos son los juicios categóricos. La casa no es grande, eso es un juicio categórico. ¿Por qué se dice que es categórico? Porque es una afirmación en términos absolutos. Aquí no es medio grande, es grande y ya, ¿ok? Es pequeña. Inclusive si la casa es medio grande, ya es un juicio categórico. El es se aplica en este caso de forma completa, ¿ok? Luego tenemos los juicios disyuntivos. Los juicios disyuntivos, como su nombre lo indica, hacen una disyunción. Hoy es jueves o viernes o sábado. ¿Ok? Esto es un juicio disyuntivo. O sea, sigue siendo una afirmación, pero, pues si se dan cuenta, no es una afirmación absoluta. Simplemente dice, es jueves o viernes o sábado. O es jueves, viernes o sábado. No es una pregunta, porque yo podría preguntar, ¿hoy es viernes o sábado? Y eso pues es una pregunta, eso no es un juicio, recuerden. Entonces, pues una pregunta no es un juicio. Otra forma de verlo es, por ejemplo, cuando te preguntan, bueno, cuando mis pacientes me preguntan, ¿qué día tienes citas? Bueno, pues puede ser el viernes, puede ser el sábado, puede ser el domingo. ¿Ok? Eso ya sería un juicio disyuntivo. ¿Ok? Siempre que no es una pregunta. Recuerden que aquí no, si hay signo de pregunta, ya saben que eso no es un juicio disyuntivo, es simplemente una pregunta más. Y luego tenemos los hipotéticos. Los hipotéticos, como su nombre lo indican, indican una posible relación que se subordina a una condición. Es decir, un juicio hipotético es cuando tú condicionas algo, por lo tanto, que podría ser posible. Por ejemplo, si el coronavirus funciona como la gripe, entonces va a ser difícil encontrar una vacuna. Ahí hay una condición. La condición es que de hecho funcione como la gripa, ¿ok? Y el consecuente es, entonces, pues va a ser difícil encontrar una vacuna, ¿ok? Ese sería el consecuente. Ahorita les explico un poco más la estructura de los hipotéticos, porque me parece que esa parte sí es importante que la tengan. Pero básicamente un hipotético hace eso, establece una relación subordinada a una condición. El predicado se subordina a una condición. En ese caso es que si se cumple la condición, entonces se cumple el predicado. ¿Ok? Entonces voy a poner el ejemplo que había dicho. Si el coronavirus es como la gripe, entonces será difícil, por no decir imposible, hasta ahorita, una vacuna. ¿Ok? Este es un hipotético. Como se imaginarán, cuando lleven metodología de la investigación, ustedes van a tener que hacer hipótesis. Las hipótesis se hacen más o menos de esta forma. Hay muchas formas de hacerla. Aquí estamos utilizando el condicional sí.
Pero bueno, se entiende que una hipótesis es una suposición, a pesar de que yo pueda hacerlo como un juicio categórico, es decir, que yo diga, el coronavirus es como la gripe, por tanto será difícil encontrar una vacuna. Bueno, pues eso será, es, lo estoy diciendo en forma categórica, pero en realidad sigue siendo una hipótesis, porque es una suposición. Entonces, básicamente un juicio hipotético es aquel en la que hay una suposición, en la que hay una condición que tiene que cumplirse para que la consecuencia sea real. O sea, bueno, que hay un consecuente. ¿Ok? Bien, explicando un poco más la parte del hipotético. Aquí voy a explayar un poco más con el hipotético. Un juicio hipotético se compone de dos elementos. ¿Ok? Lo que voy a poner aquí a su lado derecho de la imagen es lo que sería del hipotético, la estructura. Tenemos un antecedente, ¿ok? Y tenemos un consecuente, que es lo que se sigue. En el ejemplo que he dado anteriormente, te lo pongo aquí abajito. El antecedente sería lo que voy a poner en verde. A ver, perdón. Ok, eso que está en verde es el antecedente. Eso es lo que no va a caber, pero bueno, a ver. Vamos a ver, solo voy a alargar más esto. Ya, para que quede más claro cómo funciona esto. De acuerdo, esto de acá es el antecedente, todo esto. ¿Por qué? Porque la condicional. Es decir, si se cumple esa condición, o sea, este antecedente, entonces se cumple mi predicado. Mi predicado es lo que está después del entonces. ¿Ok? Por eso es una condicional, porque tiene que cumplirse este para que se cumpla este. ¿Ok? Esto es un juicio. A pesar de que hay la palabra entonces, o inclusive puede haber la palabra por lo tanto, esto no es un argumento todavía, no es un razonamiento, es simplemente un juicio. Tenemos un antecedente, o lo que sería mi predicado, mi sujeto, y lo que tenemos como consecuente, es decir, lo que se debería de cumplir. Si esto es real, esto debe cumplirse, ¿ok? Por eso es hipotético, porque al fin y al cabo hay una condición. Esta es la condición que tiene que cumplirse, ¿ok? A veces no va a estar la palabra entonces, a veces ni siquiera está eso. Simplemente podría decir, si el coronavirus es como la gripe, será difícil una vacuna. Pero se sobreentiende que hay un entonces, ¿ok? Entonces, esa es la estructura de los hipotéticos. Va a haber una S y una P, pero igual que en el otro. Pero está siempre bajo condición de que este es un antecedente y este es el consecuente. ¿Ok? Bien, última clasificación desde el punto de vista de Kant. Pero para eso voy a borrar todo esto. ¿Ok? Veamos. Borro esta parte de acá. La última. Vamos a verla según su modalidad. Entonces, si lo vemos de acuerdo a la modalidad, tenemos otra clasificación. Tenemos los juicios categóricos. Vamos a ponerlos, perdón, los voy a ponerlo de forma así abreviada. Los categóricos, recuerden que es de acuerdo a la relación. Problemáticos. Tenemos los juicios problemáticos. Los juicios problemáticos expresan una posibilidad. En pocas palabras, un problemático es también un juicio hipotético. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos. Luego tenemos los juicios asertóricos. Los asertóricos expresan una realidad, es decir, son juicios categóricos. Solo que la palabra categórico es de la clasificación de relación. Y luego tenemos los juicios apodípticos. Apodípticos. ¿En qué consisten estos juicios apodípticos? Pues expresan una necesidad.
¿De acuerdo? Pues básicamente tenemos estas tres clasificaciones dentro de lo que es la modalidad. Ok, comencemos con los problemáticos. Expresan una posibilidad. Un ejemplo podría ser el que voy a poner acá. Lo voy a poner con colorcito, como café rojizo. Mario puede llegar tarde. Ok, ese es un juicio problemático. Expresa una posibilidad. Entonces recuerden, no se vayan por el nombrecito que pareciera que expresa un problema, simplemente expresa una posibilidad, algo que podría ser, pero que igual y no es. Entonces Mario puede llegar tarde. O bueno, una forma más fácil de captarlos es decir, Mario podría llegar tarde. Ahí se entiende más la posibilidad. Pero en realidad decir Mario puede llegar tarde, pues es una posibilidad. No quiere decir que sea algo absoluto que vaya a llegar tarde. En cambio, decir Mario llega tarde, este sí es un juicio asertórico. Que este lo voy a poner mejor en otro color para que no se confunda. Este sí es un juicio asertórico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí ya es una realidad. No es de que podría llegar tarde, sino que ya llegó tarde o ya llega tarde. ¿Ok? Y luego tenemos los apodípticos que expresan una necesidad. En este caso, les voy a poner otro ejemplo distinto porque pues estos no expresan ninguna necesidad. Pero por ejemplo, decir 5 más 3 es 8. Esto expresa una necesidad. No lo estoy poniendo en forma de escrito para no perder más tiempo, pero eso supone que si yo digo el 5 sumándole el 3 es igual al número 8, eso sería una necesidad. ¿Por qué expresa una necesidad? Y hasta cierto punto en las matemáticas son eso, son juicios apodípticos, manejando conceptos cuantitativos, que son los números, pero sigue siendo una, ¿cómo se llama? Una necesidad. Expresa una relación de necesidad. Esto y esto a fuerzas son esto, ¿ok? No hay de otra. No es de que tú quieras que sean un 5, un 3, un 2, ¿no? Es un 8. Se sigue de forma necesaria que la conclusión de esto es, pues, un 8. O más bien que la afirmación está haciendo una relación de que esto es idéntico a esto. ¿Ok? Entonces, bueno, los juicios apodípticos expresan esta necesidad. Otra forma de verlo sería decir, un triángulo es una figura de tres lados, ¿ok? Ese es otro juicio apodíptico. ¿Por qué es apodíptico? Porque necesariamente todo triángulo tiene que ser de tres lados. Es decir una figura de tres lados es lo mismo que decir un triángulo y viceversa. Es una necesidad, no es de que tú quieras o no quieras, es que para que sea un triángulo necesariamente tiene que tener los tres lados. Ahí ya no es simplemente una realidad, es una necesidad, ¿ok? Por eso es que eso sería otro concepto, otro juicio apodíptico. Entonces, como se darán cuenta, la mayoría de los juicios apodípticos los podemos encontrar muy fácilmente en las matemáticas. Probablemente hay en otros lugares, pero en las matemáticas es donde es más fácil encontrarlos porque las matemáticas son eso, son exactas, ¿ok? Bueno, tenemos entonces esa parte de los juicios. Podríamos mencionar otra cuestión que son los juicios analíticos y sintéticos. Por ejemplo, un juicio analítico, eso no lo estoy escribiendo, pero sí por lo menos ténganlo presente, que también los analizó Kant. Un juicio analítico es aquel donde el predicado está contenido ya en el sujeto. La cuestión que, o sea, eso en pocas palabras es un juicio apodíptico. Por ejemplo, cuando yo dije que el triángulo es una figura de tres lados, el ser de tres lados ya está implícito en el concepto triángulo. Es decir, simplemente está expresando lo que ya está en el mismo concepto, ¿ok? Por lo tanto, no te está diciendo nada nuevo. Eso nos dice que es un juicio tautológico. ¿Qué significa que sea tautológico? Pues significa o sea, que no te está diciendo nada nuevo porque te está diciendo lo mismo, solo que con otras palabras. Ese es el ejemplo que se me viene a la mente, ¿ok? El triángulo es una figura de tres lados, es completamente un juicio analítico y recuerden que si lo vemos desde el punto de vista de la modalidad, pues va a ser apodíptico. Expresa una necesidad. Y expresa una necesidad porque ya está implícito en el mismo concepto. Luego tenemos los juicios sintéticos. Los juicios sintéticos, el predicado no se encuentra contenido necesariamente en el sujeto. Por ejemplo, cuando yo digo, el día de hoy está soleado, que sería un juicio asertórico y a la vez es un categórico desde otro punto de vista.
Eso es o sea, está expresando una realidad, pero es contingente. Recuerden que, que en la investigación que hicieron de palabras, buscaron lo que era la definición de contingente. ¿Ok? En este caso, podría ser que de hecho el cielo no esté así. ¿Ok? Por lo tanto, pues es susceptible a ser falso completamente. En este caso, como no es forma parte del sujeto, pues sí, se dice que es contingente. ¿Ok? Por lo tanto, ese es un juicio sintético. ¿Ok? Cuando no está contenido de forma necesaria el predicado al sujeto. Decir Mario es alto, pues es sintético, porque no le está, o sea, no le es de forma necesaria la altitud pues para que sea, ¿cómo se llama? Para que sea Mario, vaya, ¿no? Entonces, el chiste de todo esto es que al final Kant va a tratar de decir cuáles son los juicios que tiene que hacer la ciencia. Porque por lo general, los juicios analíticos son, ¿cómo se llama? A posteriori, perdón, son a priori, y los juicios analíticos, perdón, los juicios analíticos son a posteriori y los juicios sintéticos son al revés mejor. Los analíticos, lo voy a poner mejor acá para que no haya confusión. Los juicios analíticos, recuerden que los juicios analíticos son tautológicos, son los que expresan exactamente lo mismo, los que el predicado ya está contenido en el sujeto. Los juicios analíticos, por lo general, son a priori. ¿Ok? Por lo general. Y por lo general, los juicios sintéticos, es decir, los que no está contenido el predicado en el sujeto, como decir el día está soleado, son a posteriori. Es decir, se hacen después de una experiencia. ¿Por qué? Porque no están ligados necesariamente a... El predicado no está ligado de forma necesaria al sujeto, sino que es contingente. Es decir, el cielo está nublado, pues podría ser que se esté nublado, podría ser que no. O que hoy esté nublado y mañana no. Eso es lo normal, vaya. Lo normal es que un analítico sea a priori y que lo sintético sea a posteriori. Eso es lo normal. Sin embargo, Kant trata de demostrar que pueden haber juicios sintéticos a priori. Es decir, que junten esto con esto, que sean antes de la experiencia. En pocas palabras, que ya sea racional desde el principio, o como una intuición pura. Y con eso él va a explicar cómo surgen los juicios científicos. Esta parte no la vamos a tocar porque pues, es más compleja, pero pues básicamente es lo que trata de hacer Kant. Que este no sea posteriori, sino sea a priori, y por lo tanto pueda ser científico, ¿ok? Entonces él dice, o él piensa que los juicios científicos, que también hay que considerar cómo era la ciencia en su época, pueden ser sintéticos a priori, es decir, teniendo una característica que le es propio a los analíticos y no simplemente a posteriori, que sería, vamos a decir, los juicios de la experiencia cotidiana. ¿Ok? Entonces, por eso le digo que esa es más bien como una notación cultural, realmente no nos vamos a fijar en eso tanto, pero sí es importante que sepan que existe. ¿Ok? Y que pues muchas veces el analítico es lo mismo que el apodíptico, expresa algo necesario. En cambio, el sintético expresa una realidad justamente porque es a posteriori. Entonces, estos sintéticos son asertóricos o por lo menos problemáticos. Espero no estarlos aburriendo. Yo sé que soy puro wiri wiri, pero es porque en la siguiente quiero que hagamos ejercicios. Entonces estoy tratando de ir lo más rápido posible respecto al tema. Y pues bueno, vamos a ver ya la última cuestión de hoy respecto a los juicios. Espero que sí podamos ver un poco de razonamiento, pero veamos la última cuestión de los juicios. Juicios según cantidad y cualidad. Ok, vamos a combinar dos criterios de los anteriormente dichos. Ya habíamos visto que los juicios de cantidad, que pueden ser universales, particulares o singulares, porque los singulares los metemos dentro de los particulares para fácil, y ahorita van a ver por qué. Y por la cualidad pueden ser afirmativos, negativos o infinitos. Pero en general vamos a manejar solamente afirmativos y negativos. Entonces, si yo los combino, pues voy a tener
lógicamente, algunas cuestiones curiosas. Por ejemplo, puedo tener juicios universales afirmativos. Puedo tener universales negativos. Como se imaginarán, también puedo tener particulares afirmativos y particulares negativos. ¿Ok? Bueno, hasta aquí parece que está todo sencillo. Bueno, sabemos, no, todavía no lo han practicado, pero pues de alguna forma es fácil de entender. Si hablamos universales, recuerden, aplica a todos los seres que estén involucrados en el concepto que esté utilizando. Entonces, universal afirmativo, un ejemplo fácil. A ver, veamos. Brian, dime un ejemplo de un universal afirmativo. Inclusive puede ser algún ejemplo que yo ya haya dado anteriormente, ¿eh? Voy, profe. Ya estoy pensando. Sí. Ok, en lo que Brian piensa el juicio universal afirmativo, Griselda, apóyame con un juicio universal negativo. O sea, velo pensando y ahorita ya que me diga Brian el suyo para también poner luego el negativo. Profe, en el Mande. negativo podría ser como los políticos son malos. Ese es una afirmación. Ah, Pero vamos a ponerle en negativo. ¿Ok? Si yo la convierto en negativo, sería sí, negativo. Los políticos no son malos. ¿Ok? Ahora nos falta la afirmativa de Brian. ¿Todas las personas son buenas? Todas las personas son buenas. Ok, listo, perfecto. Gracias a los dos. Ok, tenemos un universal afirmativo. Todas las personas son buenas. Y un universal negativo. Los políticos son malos. Ay, perdón, los políticos no son malos. Vamos a cambiar un poquito por decir, los políticos no son buenos. Pero se entiende la idea, ¿ok? O sea, los políticos no son malos es una negativa. ¿Por qué sigue siendo universal? Porque estoy hablando de los políticos en general y estoy negándoles una característica, es decir, estoy negando que sean malos. En el caso de Brian, él me dice la palabra todas las personas son buenas, ¿ok? Lo normal, la forma más fácil de entenderlo es obviamente agregando la palabra todas. Sin embargo, en la vida cotidiana, lógicamente no siempre las personas dicen todas. Simplemente se sobreentiende que dicen, por ejemplo, como cuando nos peleamos con los taxistas. Los taxistas son unos hijos de su... Bueno, eso no estamos diciendo todos los taxistas lo son, pero se sobreentiende porque no estamos haciendo la distinción de algunos. ¿Ok? Puede ser que tu intención sí sea, pero si lo vamos a un análisis formal, estás generalizando, estás diciendo que son todos, porque no estás especificando que son algunos. ¿Me explico? Entonces, estas dos son formas completamente válidas, ya sea de decir un juicio negativo o de decir un juicio afirmativo. Brian podría haber dicho simplemente las personas son buenas y se sigue entendiendo que es un universal afirmativo. Otra forma de expresar un universal negativo es ningún político ¿ok? Ningún político es bueno, es otra forma de expresar un juicio universal negativo. Porque también estoy indicando que no se aplica, que esto no se aplica a ninguno de estos. ¿De acuerdo? Que es lo mismo que decir esto que puse acá. O sea, los políticos no son buenos, no son malos, perdón. Bueno, por ejemplo, este si yo lo convierto sería ningún político es malo. Sería la forma de transformar esta a esta. Para efectos prácticos de ejercicio, probablemente vamos a estar manejando un ejemplo como el de acá. Mejor lo encierro para que vean a cuál me refiero.
probablemente estemos manejando ejemplos como el de acá y ejemplos como el de acá arriba. Pero no quiere decir que sea de hecho como se da en la realidad. De hecho, la mayoría de las veces lo utilizamos más bien así, ¿ok? Más, menos preciso. De hecho, ese es uno de los problemas, que las personas en la vida cotidiana, en su día a día, hablan de forma muy imprecisa. Y por lo tanto, eso genera muchas veces problemas de comunicación porque tú estás entendiendo una cosa y el otro está diciendo otra, pero su intención es otra, ¿no? Entonces, como que no sabemos realmente cómo comunicarnos normalmente y por eso las confusiones. Bueno, el punto es ese, que básicamente vamos a estar manejándolo de esa forma únicamente para que se entienda la idea, pero recuerden que no es necesario o que no siempre van a encontrar la palabra todos o la palabra ningún para dar a entender que es afirmativo o negativo. Luego tenemos los particulares afirmativos, es decir, donde uno o varios, pero no todos, de los objetos contenidos en mi afirmación o negación, pues se le aplica el predicado. A ver, apóyenme. Landy con un particular afirmativo y María con un particular negativo. Es más, si quieren pueden tomar de hecho los mismos ejemplos que ya dieron sus compañeros, simplemente transfórmelos en particulares. Profe, el Mande. particular afirmativo puede ser que Griselda es una persona buena. Perfecto. Me dijiste afirmativo, ¿verdad? Sí. Ok. Griselda es una persona buena. O simplemente podemos decir es buena y ya. Ok, perfecto. Aquí ya tenemos un particular afirmativo. Recuerden que les decía que el singular y el particular al final lo vamos a terminar manejando como si fueran lo mismo, ¿ok? Y esta es la razón, porque recuerden que lo singular ya está contenido en lo particular. Y aparte, porque para clasificar estos normalmente se utilizan unas letras, que son las que estoy poniendo aquí al lado izquierdo. Ahorita las acomodo porque están todas desorganizadas. Ok. Profe, Vale. en particulares negativos sería como los jóvenes aún no son profesionales, se podría decir. Ese sería un universal, porque está hablando de los jóvenes en general. Pero O, la forma más fácil de transformarlo sería decir, algunos jóvenes ok. no son profesionales. O aún no Ok, son ok. profesionales. ¿Ok? Aquí es más, ese sí es más común que encontremos el algunos. O una parte de los jóvenes, unos cuantos jóvenes, o cualquier cosa que denote que no te estás refiriendo a todos, ya te dice que es particular. Igual podrías haber dicho solo uno. Yo todavía no soy psicólogo. Bueno, te está refiriendo solo a ti, por lo tanto sí es un particular. Al final, ¿por qué no utilizamos los singulares o por qué no aquí pongo singulares afirmativos o negativos? Porque, pues en primer lugar, se sobreentiende que lo singular es un tipo de particular, que solo aplica a uno solo, pero sigue siendo un particular. En segundo lugar, porque para el análisis lógico, desde el punto de vista clásico, digo el clásico porque el moderno vamos a ver que es un poco distinto, los juicios se clasifican en estas 4 letras. De las letras que tengo de este lado, que les voy a poner en color fuchsia, estas 4 letras representan justamente cada uno de estos juicios. Entonces, la A representa los juicios universales afirmativos. La letra E, los juicios universales negativos. La I, los particulares afirmativos. Y la O, particulares negativos. Así en ese orden. A, E, I, O. ¿Ok? ¿Para qué nos va a servir entender esta parte de acá? O sea, ¿de qué me sirve saber que los universales afirmativos se representan como una A? Bueno, en primer lugar, para no tener que escribir todas las oraciones, en primer lugar. Y en segundo lugar, para cuando veamos el razonamiento, vamos a ver que esto de hecho es bastante importante para poder, ¿cómo se llama? Para poder hacer un análisis de un argumento desde el punto de vista clásico. Ya cuando veamos la lógica matemática, pues vamos a ver que esto ya cambia bastante. Pero en general esa es la cuestión. ¿Ok? Entonces, recuerden, A universal afirmativo, E universal negativo, y el particular afirmativo y la O particular negativo. Todo esto cuando yo lo junto,
me va a dar como resultado lo siguiente. De hecho, esas diapositivas se las puse en la plataforma. Me va a dar este cuadro. Este cuadro lo conocemos como el cuadro de oposición. Y si se dan cuenta, tiene las letras que les he dicho anteriormente. La A, la E, la I y la O. Los universales están de este lado. Esos de acá arriba son los universales. Los de aquí abajo son los particulares. ¿Ok? Los afirmativos son estos de acá, los de esta columna, y los negativos son los de esta columna. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, arriba tenemos los universales, abajo los particulares. Hacia la izquierda, donde está la A y la I, tenemos a los afirmativos. Y del lado derecho, es decir, donde está la E y la O, pues son los negativos. Entonces, A, universal afirmativo. E, universal negativo. Y particular afirmativo, si se dan cuenta dice algún o algunos. Y O, particular negativo, es decir, algún S no es P o algunos S no son P. Ok, les explico de qué trata todo esto. Con este cuadro yo puedo saber cuando hay, de hecho me sirve para hacer razonamientos sencillos. ¿Por qué? Porque su contrario pues va a ser justamente, o su opuesto va a ser justamente, puede ser lógico o ilógico completamente. Por ejemplo, digamos, yo sé que ese es un ejemplo que tal vez bastante súper requemado, pero bueno. Todos los hombres son infieles. Yo no sé qué piensan las señoritas, pero supongamos que ustedes piensan que todos ustedes piensan que todos los hombres son infieles, que todos somos igual de malvados y traidores y mentirosos, ¿no? Ok, eso sería un juicio afirmativo. Ojo, no estoy diciendo que sea verdadero. Todavía puede ser verdadero o falso. Todos esos que todos los que yo puedo estar diciendo pueden ser verdaderos o falsos. Aquí simplemente me dice que es universal afirmativo. O sea, que la persona está afirmando que todos los hombres son... ¿Qué dije? Todos los hombres son infieles, ¿ok? Ese sería un universal afirmativo. Su contrario, es decir, lo opuesto completamente a este juicio, sería decir, ningún hombre es infiel. O lo mismo, los hombres no son infieles. ¿Ok? Eso sería su universal negativo. Como se darán cuenta, son contrarios. Es decir, estoy diciendo exactamente lo contrario. Es lo mismo, pero al revés completamente. Si yo digo que todos los hombres son infieles y luego digo que ningún hombre es infiel, pues estoy diciendo lo contrario. Ahorita vamos a ver qué nos da esta regla, pero en general, de hecho les voy a ir diciendo la regla de una vez. Los juicios contrarios no pueden ser simultáneamente verdaderos, pero sí simultáneamente falsos. ¿Qué significa esto? Si llega a ser verdad que todos los hombres son infieles, entonces no puede ser para nada verdadero, pues que ningún hombre es infiel. ¿Por qué? Porque es su contrario. Entonces, no pueden ser los dos verdaderos. O uno es verdadero o el otro lo es, pero no pueden ser los dos verdaderos al mismo tiempo. En caso de que este lo sea, entonces este es falso. Y si este es el verdadero, entonces este es falso. ¿Sí queda claro eso? Lo que sí puede pasar es que de hecho ambos sean falsos. Es decir, que no es cierto que ningún hombre no es cierto que los hombres sean infieles, pero tampoco es cierto que ninguno no lo sea. Eso sí puede pasar, que al final ambas oraciones sean completamente falsas, pero no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Entonces ahí tenemos un juicio, ahí tenemos los juicios contrarios. Este es contrario a este. Luego tenemos los juicios subalternos, bueno, los subcontrarios, perdón, que son estos de acá. Nuevamente el mismo ejemplo. Algunos hombres son infieles y su contrario sería algunos hombres no son infieles. Es decir, básicamente es también su opuesto. ¿Cuál es la diferencia acá? No pueden ser simultáneamente falsos, ¿ok? O sea, no puede ser este falso y este falso también. Pero sí pueden ser simultáneamente verdaderos. Es decir, puede ser completamente verdadero que algunos hombres sean infieles y puede ser completamente verdadero al mismo tiempo que algunos no lo sean. ¿Por qué sucede este efecto? Pues porque como estamos hablando de una parte de la población, en este caso del concepto hombres,
quiere decir que la otra parte podría, de hecho, no tener esta característica. Como estamos afirmando, le estamos añadiendo la característica infieles a los hombres, a algunos hombres, puede darse que algunos hombres no lo sean. Entonces, pueden ser a la misma vez verdaderos. Recuerden que aquí no podían serlo. Aquí o eran falsos los dos, o era uno verdadero y el otro no. Aquí los dos pueden ser verdaderos, pero no pueden ser falsos ambos, ¿ok? O sea, o los dos son verdaderos o ya, porque no pueden ser los dos falsos a la vez. Luego tenemos los juicios contradictorios. ¿Cuándo es contradictorio? Pues cuando un universal pues choca con un particular, ¿ok? En este caso, su particular opuesto. Por ejemplo, si yo digo, todos los hombres son infieles y luego afirmo que algunos hombres no lo son, esto es completamente contradictorio. Eso es lo que pasa cuando, ese es tal vez el más común que suele darse y que es el que yo luego ando reprobando gente, ¿ok? Porque eso es una contradicción. ¿Qué es lo que pasa con muchas personas? Que comienzan afirmando algo y luego como que lo tratan de disminuir con con un juicio menos severo, ¿no? Digamos un discurso donde alguien dice, todos los médicos son unos hijos de la guayaba porque quieren solamente ganar dinero y a costa de la población o del pueblo. De hecho, estoy diciendo lo que hizo López Obrador, pero bueno. De hecho, lo que dice López Obrador es un ejemplo enorme de esas contradicciones, ¿no? Todos los que estudian en el extranjero son unos, ¿cómo había dicho? No había dicho que eran mafiosos, pero básicamente había dicho que son fifis y corruptos, ¿no? O sea, ya saben la historia que siempre se cuenta. ¿Ok? Ahí está haciendo una afirmación universal. ¿Ok? O sea, está generalizando. Ojo, una generalización no necesariamente es falsa. Por ejemplo, decir todos los hombres son mortales, pues es una generalización y obviamente es completamente verdadero. Entonces, es una generalización, ¿de acuerdo? Para luego decir, pero hay algunos que sí, sí son completamente buenos. Bueno, obviamente sería una contradicción, porque ya me dijiste que todos son malos y luego me sales con que algunos son buenos, ¿no? O con que algunos no son malos o no son tan malos. Entonces ya sería un juicio contradictorio. Está chocando este con este, ¿ok? Lo mismo puede pasar al revés. ¿Qué les gusta? A ver, denme un ejemplo de algún juicio negativo universal. Para que yo me invente ahorita su contradictorio. Ay, ¿qué puede ser Los alumnos son irresponsables. ¿Irresponsables o responsables? ¿Irresponsables? Ok. Eso sería un afirmativo. Vamos a convertirlo en negativo. Ya, ok. Ningún alumno es responsable. Es decir, en pocas palabras es lo mismo que decir que son irresponsables, ¿no? Ningún alumno es responsable. Ese sería el universal negativo. Vámonos a su contradictorio. Es como decir, ningún alumno es responsable, pero Sergio sí lo es. Eso ya es una contradicción. Obviamente en el lenguaje cotidiano lo utilizamos mucho, ¿no? Como que generalizamos, luego decimos que no, bueno, sí, pero no todos, ¿no? La realidad es que es una contradicción. Es decir ningún alumno es responsable y luego decir, pero Sergio sí lo es, eso es una contradicción. Porque ya dije que que ninguno es responsable. Y si Sergio es alumno, pues obviamente no puede ser entonces responsable. O sea, si este es verdadero, este no puede ser verdadero. ¿Ok? Porque ya dije que ninguno, o sea, nadie puede entrar. Por lo tanto, eso es una contradicción. Es ahí cuando se dan las contradicciones en sentido propio. Aunque en realidad así muy laxo, pues decimos que todo esto es contradicción en sí, ¿no? Pero en sí lo contradictorio es cuando un universal choca con un particular opuesto. Entonces, si decimos ninguno es responsable y luego salimos con que uno sí lo es, pues entonces eso es una contradicción propiamente. En sentido estricto, eso es la contradicción. Lo mismo pasa al revés. Todos los alumnos son responsables, pero Esther no lo es. Entonces, nuevamente, es la contradicción, ¿ok? O sea, sigue siendo contradictorio porque si este es verdadero, entonces no puede ser posible este. ¿Me explico? Por lo tanto, en los juicios contradictorios no pueden ser simultáneamente verdaderos ni simultáneamente falsos, ¿ok? Es decir, no pueden ser a la vez falsos o a la vez verdaderos al mismo tiempo.
Si este es verdadero, este no lo es. Si este es verdadero, este no lo es. Punto. ¿Ok? Y lo mismo pasa del otro lado. Por eso es que es un cruce entre estos dos. Y por último, tenemos los subalternos. Los subalternos son estas columnas. ¿Ok? La columna azul y la columna naranja. Que ya mencioné también que esta columna azul son los positivos y esta naranja son los negativos. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Supongamos un universal que dice todos los hombres mueren. Por todos los hombres entiendes de todos los seres humanos. Todos los seres humanos mueren. Por lo tanto, si yo digo luego que Daniel muere, bueno, sí, pues que Daniel muere, entonces esto es completamente verdadero. O sea, si el de aquí arriba es verdadero, por lo tanto el de abajo tiene que ser verdadero también. Pues si es verdadero que todos mueren y es verdadero que Daniel muere, pues también tiene que ser verdadero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la verdad del universal otorga la verdad al particular. Es decir, si este es verdadero, también este lo va a ser. Lo mismo pasa de este lado. Ningún hombre es responsable. Algunos hombres no son responsables. Si este es verdadero y luego afirmo esto, pues también sigue siendo completamente verdadero porque este universal lo es. Entonces, eso es lo que pasa, que cuando los de aquí arriba son verdaderos, sus subalternos son verdaderos automáticamente. ¿Ok? Eso es automático. O sea, si ese ya fue verdadero, por ejemplo, cuando dijimos todos los hombres son infieles, si ese fuera verdadero, quiere decir que algunos hombres son infieles y sigue siendo verdadero. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo mismo de su afirmación. Ahorita pues no le estamos contradiciendo, no lo estamos comparando con los negativos. Ya sin la comparación con los negativos, pues obviamente ahí sí puede ser contradictorio. Pero respecto a su subalterno, es verdadero. ¿Ok? Pero no pasa viceversa. Es decir, si el subalterno es verdadero, no por eso es verdadero el universal. Por ejemplo, algunos hombres son infieles, pero no puedo yo concluir, por lo tanto, que todos lo son. Entonces, la verdad del particular, en ese caso decir algunos hombres no son infieles, en el caso de los particulares, cuando yo lo quiero hacer universal, es imposible, ¿ok? Que este sea verdadero no hace verdadero este. Y lo mismo, que este sea verdadero no hace verdadero el de acá arriba. Por lo tanto, la verdad, si el particular es verdadero, no por eso es verdadero el universal, ¿ok? En cambio, si el particular es falso, el universal es falso. Es decir, lo que sí se puede inferir es que si este es falso, este también lo va a hacer. Y lo mismo acá, si este es falso, este también lo va a hacer. Por ejemplo, digamos que yo afirmo que algunos hombres son infieles. Esto es verdadero, ¿ok? Pero yo no puedo afirmar que todos los hombres son infieles a partir de esto. Pero digamos ahora que yo digo que algunos hombres, que esta afirmación de que algunos hombres son infieles es falsa, ¿ok? O sea, es falso que algunos sean infieles. Por lo tanto, es falso que todos lo sean, ¿ok? O sea, si este es falso, este también va a ser falso. Solo funciona al revés. Cuando este es verdadero, este es verdadero. Cuando este es verdadero, este es verdadero. Pero cuando este es falso, este va a ser falso. Cuando este es falso, este va a ser falso. ¿De acuerdo? Esa, no sé si ya con este último en particular, ¿lo revolví o sí queda clara la idea? Pues ya con la tabla ya como que se entiende un poquito Ok, pero más por la posición en como dice, o sea, cada una tiene su lugar. Ajá. Sí queda claro que cuando yo tengo un universo, o sea, fijándome solamente de este lado, ok, de sus subalternos. Sí queda claro que si este es verdadero, a fuerzas este tiene que ser verdadero. ¿Eso sí queda claro? Ok. Sí. Sí. Cuando este es verdadero, no es verdadero necesariamente este. O sea, no funciona al revés. O sea, cuando la verdad es de abajo hacia arriba, sí, pero cuando es de arriba hacia abajo, no. ¿Eso queda claro también? Sí. ¿Ok? Y que cuando este es falso, a fuerzas va a ser falso el de arriba. ¿Eso también queda claro? Creo que ahí ya me quedó claro, ¿verdad? Recuerden, si este es falso, este a fuerzas va a ser falso. Cuando este es verdadero, este a fuerzas es verdadero, pero cuando este es falso, a fuerzas va a ser falso el universal. ¿Ok? Entonces, si este es falso, necesariamente va a ser falso todo lo universal. Bien, eso es en cuanto al juicio. Ahora, estoy pensando si dejarles algún ejercicio del juicio o si pasar de una vez al razonamiento para
para rápido. Creo que mejor se los dejo de tarea. Para que practiquen, pero me gustaría verlos practicar aquí. Ok, voy a iniciar de una vez mejor con... ¿Qué prefieren ustedes? Voten. Mejor vamos a llevar la votación. ¿Prefieren hacer un ejercicio de los juicios para reafirmar un poquito lo que hemos estado viendo o que comencemos con el razonamiento de una vez? Pero podrías, o sea, se puede, ¿es para hacerlo ahorita o sería tarea? Para hacerlo ahorita. Si es ejercicio sería para ahorita y si es... porque la otra opción es que veamos, comencemos a ver el razonamiento y les dejo mejor eso de tarea. Digo, no sería una tarea muy larga, no crean que sería muy larga, simplemente es como para reforzar el ¿cómo se llama? Mejor ahorita, ¿no? Pues yo diría que mejor ahorita, porque si tenemos dudas, usted luego la resuelve. Ok. Mi punto de vista. ¿Qué dicen los demás? Igual ahorita. Igual ahorita. Sí, está bien. Concuerdo. Vamos a hacer entonces un ejercicio de lo que sería propiamente los juicios. Aquí voy a borrar todo esto. Les explico cómo va a funcionar. Yo les voy a escribir aquí los ejercicios y ustedes los resuelven por el chat. Es decir, en el chat escriben las respuestas. Sí, escriben la respuesta, solamente la respuesta. No es necesario que escriban todo lo que está en la pantalla, no. Solamente la respuesta. ¿En qué va a consistir? Ustedes me tienen que poner la letra A, E, I, U, O, dependiendo de si es un juicio, lógicamente, universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. ¿Ok? Es lo único que tienen que hacer. Decirme si es A, E, I, U, O de los siguientes juicios. Entonces, primero permítame poner todos los juicios y ustedes lo van escribiendo en el chat. De preferencia, traten de mandarlo todo en un solo escrito para que no sea así como que de repente me escribiste aquí una respuesta y luego tus compañeros pusieron otras y luego otra vez se puso, ¿no? De hecho va a ser fácil, o sea, no está tan complicado. Ahorita vamos a ver qué tanto ha quedado claro lo que es un universal, tanto negativo como positivo, como los particulares. Ok, veamos. Se lo voy a poner con numeritos, ¿ok? Ok, tenemos aquí entonces como ejercicio estas 10 oraciones. Nada más permítanme aquí ponérselas. Ya. Recuerden, lo único que tienen que hacer es ponerme si son A, E, I, U, O. ¿De acuerdo? Y así en ese orden. Entonces ahorita vamos viendo cómo les va. Ya veo que ya están contestando la mayoría. Recuerden que de preferencia traten de mandarlas todas juntas. Es decir, no una por una, porque si no se va a perder su respuesta cuando los demás comiencen a responder. Sí, perdón, profe, es que intenté hacer como saltar el espacio
El espacio no se pudo, pero se ¿verdad? mandó. No, creo que no se Sí, puede. sí, creo Sí, a que mí también me pasó lo mismo. tiene que ser corrido, o sea, no solamente póngale comas, o sea, pongan la respuesta, pongan coma, o póngale uno y la respuesta, coma, dos y la respuesta y así. O sea, como le estaban haciendo, pero todo así en línea. Porque si le dan enter, se manda automáticamente. Ok, para esto les voy a dar, ¿cuánto les gusta? ¿3 minutos? ¿5 minutos? Ahorita vamos a hacer otro ejercicio, este es uno. Pero de una vez voy escribiendo el otro aquí al ladito para que estaría adelantando esta parte, en lo que ustedes hacen este. Este es uno, vamos al otro ejercicio. Y en la siguiente les agrego la página especial en la que podemos hacer ejercicios más eficientemente que esta. La segunda todavía no la hagan hasta que terminen esta primera y ya lo revisemos. Ok, ya está el segundo ejercicio, pero todavía no lo hagan. Recuerden, primero terminen este. Y ahorita ya pasamos al otro. Les voy a dar 5 minutos para que termine este. Ok, los 5 minutos se los pongo cronometrados. De hecho, ya les quedan 4.
Les quedan 2 minutos para la primera. Ok, ¿listo? 10 segundos. Ok, tiempo. A ver, vamos viendo cómo le salió. Ok, vamos a dar las respuestas de una vez. Y ahí comparan si estaba correcto o no. Ya vi ahorita los que ya mandaron, pues ya vi cómo está. Ah, ok. Se parece que está bastante bien. Los que faltan, pues mándenlo de una vez también. De acuerdo, veamos. La primera, por lo menos un estudiante es serio. Esta es una I. ¿Ok? Recuerden, está hablando de una parte de los estudiantes, no está hablando de todos. Y dice que por lo menos uno de ellos tiene que ser serio y aparte es afirmativo, por lo tanto, pues es I. Algunas novelas son de terror. ¿Ok? Nuevamente es I. O sea, es una afirmación particular. Bueno, es un particular afirmativo. ¿Ok? La tercera. Los Brian ya mandó. Los que falten todavía mándenlo. Los guerreros son valientes. ¿Ok? Esta es una A. Porque a pesar de que no dice la palabra todos, recuerden que al final está hablando de los guerreros como un conjunto. No está haciendo distinciones. Por lo tanto, esta es una A. Los libros instruyen, pues sería básicamente lo mismo. Es una A también. Pocos alumnos reprobaron. Seguiría siendo una I en este caso. Entonces ahorita llevamos I, A, I. O sea, la quinta es I. Todos los niños son traviesos, es una A. Unas jóvenes bailan en la fiesta, es una I. El lobo es un animal solitario, es una I. Casi todos vinieron, es una I. Y entonces la única negativa que pusimos fue ningún político es honrado, que sería una E. ¿Ok? Así quedaría esto. Yo vi que algunos pusieron, por ejemplo, que la segunda es una A. Pero ahí sí es muy claro que les está diciendo que es algunos. ¿Ok? Luego hay quien puso que la tercera era una A. Esa sí es una A. La cuarta es una A también. Ahora déjame checar así rápidamente en el chat cuáles habían puesto. La octava pusieron que es una A. Sí, está bien. La novena no le pusieron. La décima 10. Ok. Por ejemplo, por ahí alguien puso que la primera es una A. Se puede ir con la finta porque dice por lo menos un estudiante y pareciera que se refiere a todos a los estudiantes, pero ya ahí ya te está indicando que no son todos los estudiantes cuando te dice por lo menos uno de ellos. Entonces, pues es una I, ¿ok? Pues ahí sí se pueden haber ido con la finta. Veo que varios sí le pusieron a la primera que es una A.
La séptima, alguien puso que es una O en la séptima, pero no es negativa. No estoy diciendo algunas jóvenes no bailan o unas jóvenes no bailan en la fiesta. Es unas jóvenes bailan en la fiesta, por lo tanto es una afirmación. Pero como está hablando de unas, no especifica cuántas, pero sí está hablando de unas, no habla de todas, pues entonces es una I también. También alguien puso que la cuarta era una E, pero pues recuerden que esa es afirmativa y es universal. Ok, sigo que hay algunos cuantos errores, pero en general lo hicieron bien, en general. ¿Qué es lo que pasa? Que recuerden que ya en la vida cotidiana, pues no viene tan específico muchas veces. Pero por ejemplo, estas palabritas de por lo menos uno, unas, aquellas o aquellos, este o esta, pues marcan, o el casi todos, marcan pues una diferencia porque ahí ya te están diciendo que no es todo. Por lo tanto, siempre sería un particular al final. Cuando dicen todos, pues es evidente que se está refiriendo a todos o ninguno. Se está refiriendo a todos. Pero cuando no lo dicen, como en el caso de los guerreros son valientes y los libros instruyen, pues sigue siendo completamente universal a pesar de eso. Ok, ¿quién más manda ahorita? Yo, profe, perdón por tardar. Tuve que hacer algo y Ok, llegué a los 2 minutos a comenzarlo. de acuerdo. Mencionábamos ahorita, por ejemplo, que la 2 es también particular, entonces es una I. Y la 3 dijimos que es A, la 4 es A, la 5 es I. Por ejemplo, pocos alumnos reprobaron. Eso es una afirmación. No se vayan por la finta de que negativo significa que sea malo lo que se dice. Negativo se refiere a que estás negando, ¿ok? Entonces, en este caso, pocos alumnos reprobaron, pues es una afirmación y es aparte una afirmación, bueno, es una afirmación particular. Por lo tanto, es una I también. La 6, bueno, esa sí es una A, lógicamente. Unas jóvenes bailan es I, ok, la 8 es A, ¿de acuerdo? ¿Estás bien? La 9 es I también y la única negativa pues era la 10. Ok, vamos a hacer ahora para terminar en esos 3 minutos. Eso lo vamos a hacer abierto para que vean. Este es el segundo ejercicio que está acá, que es de los conceptos que manejamos respecto a contrarios, subcontrarios, contradictorios, etc. ¿Ok? A ver, aquí sí piénsenla bien. Aquí les voy a dar solamente 1 minuto por respuesta, ya que solo nos quedan 3 minutos. Primero, se llaman X cuando son particulares, pero una es afirmativa y la otra es negativa. ¿Cómo se llaman ese tipo de juicios viendo el cuadro de oposiciones? Que no sé si le tomaron foto, por cierto, pero si no se acuerdan, aquí les pongo el cuadro de oposiciones. Ok, viendo este cuadro, ¿cuál sería la respuesta? ¿Las contradictorias? ¿Contradictorias? Ok, veamos. Es que les tengo que compartir. Le tomo la foto a este y ahorita les comparto nuevamente el ejercicio. Sí, porque si no tienen el cuadrito se van a perder. De hecho, este cuadro lo pueden descargar en Google también. Solamente ponen cuadro oposiciones y se va a aparecer todo esto. Ok, asumo que ya le tomaron fotito, entonces vámonos al ejercicio. Ok, se llaman cuando son particulares, es decir, las dos tienen que ser particulares, pero una es afirmativa y la otra es negativa. Vean su cuadro de oposiciones y vean cuáles son particulares, pero que una es negativa y tiene relación con la negativa con la afirmativa. ¿Sería subcontrarias? Perfecto, subcontrarios. Luego, se llaman X cuando los dos son afirmativas o negativas, pero una es universal y la otra es particular. Es decir, por ejemplo, si tienes un universal, también el particular va a ser afirmativo, y si es un negativo, si es un universal negativo, pues el otro es también particular negativo. ¿Contradictoria? No, vean bien el cuadro. ¿Cuáles son las contrarias? Vean bien el cuadro. Dice que las dos son afirmativas o las dos son negativas, solo que una es universal y otra es particular.
¿Serían las contrarias? Las O, contrarias eran las primeras. bueno, No, sí son las contrarias, ¿no? No. No. Dijo que las dos son afirmativas, pero una es particular y otra es universal, ¿verdad? Sí. O las dos pueden ser negativas, pero una universal y otra particular. O sea, se aplica para los dos lados. Les doy como pista, van de abajo hacia arriba. O sea, son columnas. Es la columna. Pues no es la subalterna. Exactamente, la subalterna. ¿Ok? Es que ¿sabe qué pasa? Como no lo fotografiamos cuando usted lo tenía remarcado, pues a mí me está costando ahorita leerlo. Así. Pero Sí. bueno. Ahí lo que necesitamos desarrollar es la comprensión lectora. Entonces, tiene que leer bien. Eso no se lo estoy diciendo a gratis, se lo estoy diciendo porque ahorita tengo una alumna de otra materia que me está preguntando algo que ya está en las instrucciones, pero obviamente no lee bien las instrucciones, entonces no sabe interpretarlo. Entonces, sí es muy importante que le vayan dándole, yo no lo digo por usted, lo digo más bien por ella, pero es algo que está fallando medio mundo, ¿ok? En general, no hay una buena comprensión lectora y eso es desde hace años que está la situación y está empeorando todavía. Entonces, es importante leer bien las instrucciones, ¿de acuerdo? Entonces, si leen bien, van a poder entender bien la situación a lo que se refiere también. Por ejemplo, veamos la última. Se llaman, aquí voy a poner una X mientras, se llaman X cuando una es universal, lean bien, ¿eh? Cuando una es universal afirmativa y la otra es particular negativa, es decir, su opuesto, pero no es un universal, es un particular. Entonces, la primera es universal afirmativa y lo estamos comparando o ligando a un particular negativo, es decir, lo opuesto en cuanto a cualidad, pero pues es simplemente uno es universal y el otro es particular. O cuando es al revés, cuando el universal es negativo y la otra es un particular afirmativo. Contradictoria. Ahí sí son las contradictorias, efectivamente. Porque recuerden que un universal afirmativo sería todos los hombres son mortales, ¿no? Y un particular negativo sería este hombre no es mortal. O sea, ya es un particular. Eso es contradictorio. Y lo mismo puede pasar al revés. Ningún hombre vive por siempre, pero Jesucristo vivió. Entonces, ya sería también contradictorio, ¿me explico? O sea, en cuestión lógica es contradictoria. Porque si el universal es verdadero, no puede ser verdadero el particular. Mucho menos siendo el contrario, ¿no? Entonces, eso es contradictorio, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. De cualquier manera, tarde o temprano les voy a tener que dejar más ejercicios para que refuercen esto, pero me parece que lo hicieron bastante bien. Solo recuerden leer bien las instrucciones o leer bien aquello de lo que se trata siempre para tenerlo más claro. Y pues sería todo por mi parte el día de hoy. Nos vemos el miércoles. Y se cuidan. ¿Ok? Bueno, Gracias, perfecto. profe. Adiós.